para sobrevivir a una persona que carece de recursos para poder vivir. La perspectiva, es decir, la perspectiva es la posición desde donde estemos viendo, observando o apreciando la realidad. ¿Cómo se llama? Un religioso podría decir que podría sostener que la realidad, que la pobreza es una cuestión de castigo de Dios, ¿no? Y entonces eso es su perspectiva. Ahora bien, todas esas formas de percepción de la realidad se van a constituir dentro del intelecto. Ya recuérdense que hablamos también del intelecto y decíamos que el intelecto es una capacidad bioquímica que tenemos instalada y que nos permite comprender y entender el entorno en el que estamos. Y entonces este conocimiento necesitamos ir definiendo algunos conceptos fundamentales porque son parte de y constitutivos de. Y entonces, cuando hablamos del conocimiento, decimos que es el reflejo de la realidad objetiva en la conciencia del hombre. Proceso por el cual el pensamiento se aproxima infinita y eternamente al objeto. Quiero hacer una salvedad. El conocimiento también no es parte de todos los seres animales, ¿no? La mayoría de seres animales adquieren conocimientos, ¿no? Y yo les contaba a los compañeros que si yo me traigo al Firulais de allá de mi pueblo y me lo traigo para la ciudad, entonces el Firulais no está acostumbrado a andar en la ciudad, no tiene conocimiento de la vida en la ciudad. El Firulais sale y se va a donde le da la gana allá en el pueblo y regresa y ¿qué? Y no tiene problema con el tránsito, con los carros. En cambio aquí solo sale ahí porque tiene escasos conocimientos. Pero aquí hay unos perros que ustedes pueden ver, saben atravesarse, tienen conocimiento de cómo atravesarse una calle de tráfico. Hasta se quedan en medio esperando que cuando hay doble vía ahí. Entonces, se está reflejando en la realidad. Es decir, pues, el caso que estoy planteando de los animales son conocimientos para sobrevivencia, nada más, que quede claro. Porque el ser humano es el único ser que problematiza la realidad. Y la problematiza porque necesita valerse de ella para sobrevivir. Porque la realidad y particularmente la naturaleza no le brinda todos los bienes indispensables para su sobrevivencia. Y entonces necesita transformarla, y para poderla transformar necesita conocerla. El conocimiento es un conjunto de representaciones abstractas que se almacenan en el pensamiento. Se trata de la tenencia de variados datos interrelacionados que se constituyen en la recreación de la realidad en el intelecto. Vean, pues, todas estas percepciones, al convertirse en conceptos, al convertirse en categorías, al convertirse en leyes, en convertirse en teorías y en convertirse en modelos, se constituyen la reconstrucción teórica de la realidad a nivel del intelecto, a nivel del pensamiento. Y entonces la realidad se va a ir reconstruyendo de una forma subjetiva
de una forma concreta a una forma abstracta, porque la reconstruimos ya no con los objetos propiamente dichos, sino que conceptualmente, con definiciones, con categorías, con leyes. Y de esa cuenta, es que hablamos de que la realidad eh, la vamos reconstruyendo de esa manera. Estamos reconstruyendo teóricamente la realidad. Y en ese sentido, encontramos que en el conocimiento intervienen tres elementos fundamentales. Tres elementos, claro, Dios es una especie de repasando el que esté. De repasando el que estoy haciendo, porque esto ya lo vieron, ¿no? Entonces, los elementos del conocimiento, pues son tres. El sujeto cognoscente, como se le denomina, y quien obtiene el conocimiento. Y el objeto es de quien se estudia, o sea, el objeto de estudio. Y el conocimiento, que es el motivo de la interrelación que tenemos con estos objetos. Entonces, en esa interacción es que vamos adquiriendo conocimientos. Y de esa cuenta, los conocimientos se van a partir de un momento determinado. Un conocimiento que va a ser propio y motivado por nuestras vivencias. Es decir, podemos hablar de la existencia de dos clases de conocimiento. ¿Y cuáles son esas dos clases del conocimiento? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas dos clases de conocimiento? El científico y Ajá, sí, Christopher. Científico y el otro, no me acuerdo. empírico. Esa cosa. Empírico, ok. Es decir, el conocimiento siempre va a ser parte de lo empírico, de lo cotidiano, ¿no? Ese conocimiento primario que obtenemos, ese se llama conocimiento empírico, se llama conocimiento cotidiano, también algunos le denominan conocimiento vulgar. Otros le denominan, más frecuentemente, le denominan conocimiento popular. De tal manera que ese es un primer momento de la capacidad o de la posibilidad de conocimiento que tenemos. Y de otro lado tenemos el conocimiento que nosotros vamos a llamar científico. Y ese conocimiento científico y ahí va a implicar otra connotación y otra significación dentro del quehacer académico nuestro. ¿Me entiende? Pero lo que ocurre regularmente es el hecho de que estamos en ese doble del conocimiento en cuanto al conocimiento empírico y al conocimiento científico. Entendemos muy precisamente ese desdoblamiento. Pero resulta que los seres humanos
siempre se han preguntado, ¿de dónde viene el conocimiento? ¿Qué? ¿De dónde? ¿Quién da ese conocimiento? Entonces, resulta que tenemos que hablar sobre el conocimiento, del origen, de la esencia y la posibilidad del conocimiento. ¿Entiende? Y entonces nos referimos al proceso de obtención o formulación del conocimiento. Y decimos, porque siempre nos preguntamos de dónde, por ejemplo, esto va en función de algunos aspectos del imaginario social, que los vamos a mencionar. Entonces, la filosofía siempre ha estado interesada en el estudio del conocimiento, es decir, la teoría del conocimiento. Vean, esta teoría del conocimiento también se le llama la teoría en Alemania, algo así, y le llaman gnoseología, que se refiere también a la teoría del conocimiento. Siempre busca responder a la pregunta sobre qué es posible llegar a conocer y a través de qué medios y mecanismos. Y entonces a la rama de la filosofía que se dedica a explicarnos el origen, la esencia y la posibilidad del conocimiento, a esa rama de la filosofía que se dedica a explicarnos eso, se le llama epistemología. ¿Entiendes? Ángel Javier Ramírez Ramos abandonó la clase. Entonces, vamos a encontrar que la epistemología es un sinónimo de teoría de conocimiento, es un sinónimo de gnoseología y es obligadamente la epistemología. Cuando hablamos de epistemología o hablamos de teoría del conocimiento, todo eso, y de gnoseología nos estamos refiriendo al origen, a explicar la esencia, el origen, la esencia y la posibilidad del conocimiento. Entonces, esto marca una cuestión importante por dos cuestiones que me interesa subrayar. La epistemología se va a ver teñida por distintos enfoques o corrientes epistemológicas, como se le llame. Es decir, de estas hay una variedad de corrientes. Hay una variedad de corrientes epistemológicas que refieren el origen, la esencia y posibilidad del conocimiento. Y entonces aquí trato de definir que la epistemología es la teoría del conocimiento. Su nombre proviene de los vocablos griegos epistemes, conocimiento, y logos, estudio. La epistemología distingue entre dos tipos de conocimiento: la doxa, o conocimiento vulgar, carente de acompañamiento crítico, y la episteme, el conocimiento reflexivo, fruto del rigor del pensamiento. La epistemología fue clave en la formulación del concepto ciencia y del conocimiento científico, el cual ha imperado en el pensamiento en los siglos XIX y XX. Bueno, voy a hablar un poco de la epistemología
porque me interesa para lo que vamos a lo que vamos a desembocar en un momento. Resulta que la epistemología se ve influenciada por distintos enfoques, es decir, distintos puntos de vista. Y entonces a esos distintos puntos de vista sobre el origen, esencia y posibilidad del conocimiento se le llaman enfoques epistemológicos. ¿Me entiende? Entonces hay una variedad de enfoques epistemológicos. Es decir, hay yo solo se lo voy a referir para cumplimiento nada más, porque no es una clase de filosofía ni epistemología, sino que es precisamente para tener una orientación de que hay distintos enfoques epistemológicos. Y entonces en esos enfoques epistemológicos están los racionalistas, que implican y dicen, bueno, el conocimiento y su origen y todo se obedece nada más al uso de la razón. Y a través de la razón puede llegarse a determinar la esencia y establecerse el origen y la posibilidad del conocimiento. Otros están los empiristas. Los empiristas que dicen que solo a través de la experiencia puede adquirirse los conocimientos. Otros son los pragmáticos. Los pragmáticos sostienen también que el conocimiento solo puede darse a través de la praxis, a través de una práctica que podamos realizar. Y si no, no hay posibilidades. Es decir, esos son distintos enfoques epistemológicos. Y hay un enfoque también epistemológico de carácter religioso. Los enfoques religiosos abundan en función del conocimiento, ¿no? Al extremo que yo en una ocasión pasaba frente a un templo y en el templo decía ahí, el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé. Ese es un enfoque epistemológico de carácter teológico que impera en algunas mentes, ¿verdad? Pero, como le digo, eso es importante saber que el conocimiento se constituye en un elemento fundamental de lo que vamos a referir. En cuanto a hablar del conocimiento cotidiano. El primer conocimiento no puede hablarse de conocimiento científico si no hablamos del conocimiento cotidiano. Entonces decimos que el conocimiento cotidiano es aquel que es producto de la experiencia diaria, pero también de la reflexión diaria. Así, un conocimiento cotidiano puede ser el hecho de que el fuego quema, aunque no sepamos el motivo por qué. Llamado conocimiento ingenuo, directo, es el modo de conocer de forma superficial y aparente. Se requiere contacto directo con las cosas o personas que nos rodean. Es el que el hombre aprende aprende del medio donde se desenvuelve, se transmite de generación en generación. Este es el conocimiento cotidiano. Y yo ahora les quiero preguntar algo
A ver qué me pueden responder ustedes. ¿Ustedes saben alguien de los personajes guatemaltecos, chapines, que representan la sabiduría popular en este pueblo que se llama Guatemala? Dos personajes muy, muy significativos dentro de la sabiduría popular en Guatemala. ¿No conocen a ningún personaje ustedes de la sabiduría popular aquí en Guatemala? Ninguno de ustedes. Fíjense que hay un personaje. Está, sí, está Chema, ¿no? Decían. ajá, muy bien, Rafael. ¿Y quién es el otro? Don Chevo. ¿Quién es el otro? Don Chevo, ajá. Ellos son los dos personajes emblemáticos de la sabiduría popular, del conocimiento popular. Y apréndaselo, Chevo. Don Chevo es de parte de Occidente y el tío Chema de parte de aquí de Oriente. El tío Chema es famoso en Oriente y Don Chevo es muy significativo en toda la parte de Occidente. Ahora, por ejemplo, al tío Chema le preguntan, mire, ¿qué hora es, tío Chema? Y fíjense que el tío Chema tenía dos formas de darle la hora a uno. Miraba para el cielo. Mira, son las 12. Y ustedes miran su reloj. Cabal, las 12. ¿No? Experiencia muy vivida, ¿no? O si no estaba el sol puesto ahí, entonces el tío Chema, como el tío Chema ha tenido mucho dinero, él era un hacendado de ahí de Oriente y tenía su reloj Rolex de oro. Y cuando uno le preguntaba la hora, le decía, mírelo con sus propios ojos, y le enseñaba el reloj. Don Chevo pues tenía su fama en Occidente, ¿no? Con la venta del ganado, que él hacía negocios con el ganado y sabía mucho de eso. Y la sabiduría popular, el conocimiento cotidiano, es precisamente lo que se denomina sabiduría popular. Fíjense que las abuelitas, cuando ven a las embarazadas, cuando ya llevan determinado tiempo, unos 6 meses, 7, y las abuelitas ya dicen, va a ser varón. ¿Cómo? ¿Qué resonancia magnética, qué imágenes de esto y del otro? No, las abuelitas decían, ese va a ser varón. Y entonces les preguntábamos nosotros, abuelita, ¿y por qué dices que va a ser varón? Porque mírenle la protuberancia de la panza de la señorita que va a ser madre, y está así picuda, así. Y eso es el signo que va a ser hombre. La abuelita con sus cosas. Cabal, pues nace el choquito, varoncito, ¿no? Es decir, eso es sabiduría popular, que se expresa a través de refranes, ¿verdad? Que ustedes han de saber. Es pura sabiduría, es conocimiento cotidiano. Y les preguntaría a ustedes algunos dichos de carácter popular, porque hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y qué. Te diré quién eres. Y te diré quién eres, ¿no? ¿Cuál otro se saben ustedes por ahí para que se den cuenta que eso es sabiduría popular? Cuando el río truena. Es porque piedras trae, creo. Ya bien, ya es nuestra cultura popular.
es nuestra sabiduría popular, ¿verdad? De tal cuenta que se manifiesta en el que en pan piensa, muy bien, el que el pan piensa, hambre tiene, ¿no? Sí. Agua que no has de beber, Déjala correr. déjala correr, dice. Esa es sabiduría, ese es conocimiento que cotidiano. Y ese lo vamos adquiriendo por la experiencia y se nos transmite de generación en generación. El que anda con la miel, algo se le pega, ¿no? Y eso es pura sabiduría popular. De tal cuenta que el conocimiento cotidiano tiene sus rasgos, ¿verdad? En primer lugar, es un conocimiento determinado por la vida diaria. En segundo, es un conocimiento, lo vamos a Lick, bueno, no, el Lick, conocimiento popular no es verificable. Es Lick, una intervención, Lick. sí, Es que como no dijo nada de Don Chevo, recuerda que con Don Chevo lo iban a asaltar y le preguntan que qué quiere, si el dinero o la vida. ajá, Y él decía que prefería el dinero porque le iba a servir. ajá, La vida porque ajá, prefería dar la vida que porque el dinero le iba a servir. sí. No, y hay otra anécdota de Don Chevo por ahí, que Don Chevo tenía 10 caballos. Tenía 10 caballos y se montó en uno y fue a buscar a los otros y contaba solo 9. Y ¿dónde está el 10º caballo? ¿Va? Entonces, don Chevo, ¿va? Famoso Don Chevo por sus anécdotas de esa naturaleza. Pero reflejan lo que me interesa que transmitirles es que uno no debe despreciar el valor que tienen los conocimientos populares. El conocimiento popular tiene mucho valor en nuestra vida cotidiana. Y por eso es que prevalecen los refranes, los adagios y las anécdotas de los viejitos y de todas las generaciones anteriores, porque siguen siendo eh, válidos, porque son resultado de la experiencia. Que no explican mucho, es cierto, ¿no? Por eso es que es un conocimiento no verificable, es un conocimiento subjetivo, es espontáneo, es asistemático, es dogmático, es especulativo y no generalizable. En cambio, por otro lado, el conocimiento que nosotros vamos a llamar científico es verificable, es objetivo, es metódico, sistemático, explicativo, predictivo y generalizable. Pero de esa cuenta, entonces, cuando hablamos del conocimiento, cotidiano, tenemos que comprender que es el básico, el elemental, que nos da solo la forma aparencial con la que se nos presenta la realidad. Hay que recordar que decíamos que la realidad se nos presenta como verdad y engaño. Entonces aparenta una cosa y la realidad y la esencia resulta siendo otra. Pero este conocimiento cotidiano trasciende, porque fíjense que se constituye en el emporio de interrogantes sobre aspectos de la realidad. Y de esa cuenta trasciende, porque se constituye en la base sobre la que se va a levantar
el conocimiento que nosotros llamamos científico, o sea, a manejar, a discutir el conocimiento, el conocimiento más avanzado, más profundo, más amplio que tenemos y que podemos llegar a tener de la realidad. Y entonces ahora quiero insistir en esto en cuanto a hablar de del concepto ciencia. Ustedes han de recordar que en secundaria y desde la primaria nos inician en una definición de ciencia, ¿verdad? Que no pierde validez porque fundamenta nuestro conocimiento, nuestro bagaje teórico sobre un concepto tan complejo como es el de ciencia. Y si ustedes recuerdan cómo se define ciencia. ¿Quién tiene una definición ahí de ciencia ahí que nos pueda dar pie a hablar sobre ella? Sí, Diego. Es la rama del ser humano, del saber, que se constituye en conocimientos objetivos. Muy bien. ¿Quién más puede intervenir ahí? ¿Quién más puede decir Es un conjunto de conocimientos. Ajá. Sí, pero recuérdense que no se puede decir así tan simple porque también el conocimiento cotidiano es un conjunto de conocimientos, ¿verdad? Pero Sí, son conocimientos comprobables. Vaya, muy bien. Ya eso ya complementa. Carlos. Es para mí, licenciado, un sistema de acciones que ha buscado a través de la historia el desarrollo del ser humano. Claro. Ajá. Es un proceder científico también. Ajá. Muy bien, gracias, Carlos. Hay un componente muy importante que nos acaba de manifestar el compañero. ¿Quién otro quiere decir algo? Luis Fernando. Es un sistema de conocimientos en desarrollo que se adquieren mediante métodos cognitivos y que se pueden contrastar en la práctica social. Muy bien, gracias, Luis. Pues bien, fíjense que cuando hablamos de ciencia, estamos en el momento de incursionar en un concepto complejo e integral. Es un concepto totalizador, porque el concepto ciencia va a ir vinculado a 4 elementos, no solo estos 4, pero tal vez los más significativos que les menciono acá. Siempre que se habla de ciencia, se habla de conocimientos. ¿Sí? Siempre se va a hablar de conocimientos. Pero la connotación que lleva a esto y la significación que lleva esta integración del concepto conocimiento al de ciencia es precisamente porque son conocimientos más completos, profundos, más amplios y que reflejan
adecuadamente la realidad. ¿Me entiende? Y por eso es que pasan a constituirse como conocimientos de la ciencia. ¿Y por qué? Porque estos conocimientos, para que puedan tener ese rasgo y esa importancia de que son verificables, de que son comprobables, de que son resultado de un proceso, que tienen una sistematización, que son predictivos, tienen que ser resultado. Tienen que ser producto de algo. Sí, Rafa. Sí, licenciado, pero recuerde que la ciencia también puede ser abstracta o puede ser concreta. Sí, voy a referir a eso en lo que voy a explicar acá, porque lo que pasa es que la ciencia no es ya como tal, ya es una abstracción de la realidad a nivel del intelecto, ¿no? Y eso es bien cierto, ¿no? Es la abstracción de algo concreto que es esa realidad. Pero les decía esto del conocimiento en cuanto a esos rasgos especiales que lo distinguen, porque son producto de una investigación. Y cuando hablamos de investigación, hablamos de una actividad social específica que se dedica a descubrir, a crear, ampliar y a profundizar determinados conocimientos de la realidad, sobre la realidad. Y entonces, esa actividad, esa actividad social específica que se dedica a eso, a crear, desarrollar, profundizar y ampliar los conocimientos, a eso se le llama investigación. Y decimos que es una actividad social, porque no se hace solo. La investigación siempre implica la participación y el protagonismo de distintas personas. Y en ese sentido, pues, la investigación, los frutos de la investigación, de esa actividad especializada en la búsqueda, a eso es que se llama conocimiento. Y esos conocimientos tienen esas características porque son resultado de un proceso de investigación. Un proceso que ha llevado en su quehacer no una discreción del grupo de investigadores, no un capricho, sino que ha sido realizada a través de un proceso cognoscitivo riguroso que se llama método. Método que va acompañado obligadamente con unas determinadas técnicas que le son los operarios del método. Es decir, que ahora encontramos que la investigación no puede desarrollarse ni rendir frutos deseados a nivel intelectual si no es, y a través práctico también, si no es a través de que tenga como fundamento un método,
un procedimiento riguroso que debe seguir para desentrañar y descubrir lo que pretende del objeto de estudio. Y de esa cuenta, ya con todos esos conocimientos, con todos esos procedimientos que se han llevado a cabo, entonces ya en este momento el ser humano está en capacidad de explicar esa realidad, explicar ese fenómeno, explicar esas relaciones que se están dando en un determinado aspecto de la realidad. Y por eso es que ya entendido esto, entonces ya estas distintas actividades, el conocimiento, la investigación, el método y la teoría, adquieren al conjugarse y al articularse en el proceso de producción y creación de los conocimientos y de divulgación de los conocimientos, adquieren el carácter que se llama carácter científico. Y por eso decimos conocimiento científico, investigación científica, método científico y teoría científica. ¿Pero eso qué quiere decir? Quiere decir que todos estos elementos están engranados, que no los podemos descuidar separándolos, sino que siempre, para que pueda existir la ciencia, tiene que haber un proceso riguroso de investigación, llegar a tener un conocimiento y consecuentemente poder formular una teoría. ¿Me entienden? Y por eso es que estos adquieren, de ser un conceptos, simplemente adquieren una categoría. Adquieren la categoría de conocimiento científico, de investigación científica, de método científico y de teoría científica. ¿Se entiende? Entonces estamos en que el concepto de ciencia va a constituirse en la articulación de los conceptos de abstracciones que hemos ido acumulando en el proceso de aprendizaje. De tal cuenta que vamos siempre cuando hablamos del concepto ciencia, siempre vamos a estar vinculados estrechamente al conocimiento, a la investigación, al método y la teoría. Y de esa cuenta, el método, el asunto primordial de nuestro curso refiere a hablar de métodos y técnicas, ¿no?, como elementos constitutivos de la ciencia. Porque resulta que sin un método adecuado, la investigación no puede rendir muy buenos conocimientos, no puedes reflejar adecuadamente la verdad, la realidad. Y entonces estamos así en un momento de tratar de definir la ciencia. En una definición así sencilla, y que definitivamente todas las definiciones de categorías tienden a irse perfeccionando de tal cuenta que se van completando y se van haciendo más acabadas y profundas en relación a lo que tratan de
explicar. Y entonces, para iniciarnos, hablamos que la ciencia es un conjunto de conocimientos verificables, sistemáticamente organizados y metodológicamente obtenidos, relativos a un determinado objeto de estudio o rama del saber. Entonces, rasgos importantes de la ciencia, pues hay una variedad, una lista bastante considerable, pero tal vez los más significativos serían que son conocimientos verificables, porque pueden ser comprobados. Es sistemáticamente organizados debido a que poseen un orden lógico y se relacionan entre sí. Y metodológicamente obtenidos, porque son producto de la aplicación de un conjunto sistemático de pasos conocido como método científico. Y de esa cuenta, entonces, como la ciencia tiende a abarcar toda la realidad, hablábamos el día anterior que la realidad se desdobla en 3 dimensiones. ¿Se recuerdan, no? ¿Cuáles son esas dimensiones de la realidad? La naturaleza, la sociedad y el pensamiento. La naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Entonces, esas dimensiones, el ser humano ha abordado la realidad, y para poderla abordar es que ha hecho este desdoblamiento. Y consiguientemente, entonces, hablamos de una clasificación de las ciencias. Y entonces hablamos de las ciencias formales y las ciencias factuales. Las ciencias formales se refieren a aspectos de tratamiento muy abstractos, y ya lo voy a explicar más adelante. Y en esto hablamos de las ciencias formales y que se incluyen las matemáticas y la lógica. Y entre las matemáticas, pues mientras los seres humanos no descubran más, podríamos hablar de que la aritmética, la teoría de conjuntos, la geométrica y el álgebra. En tanto que cuando hablamos de la lógica, hablamos también de la lógica formal y la lógica dialéctica. En cuanto a las factuales, o sea, a las prácticas, nos referimos a dos dimensiones: a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. A las ciencias naturales, pues hablamos de las ciencias físicas, y aquí asumimos la física, química, geometría, astronomía, geografía física, y las biológicas, lo que también se les ha denominado las orgánicas y las inorgánicas. La biología, la fisiología, la anatomía, la botánica, la genética y la zoología, como parte de las ciencias naturales. Ahora aquí, si me quiero detener, las ciencias sociales estudian la sociedad. Estamos en eso, ¿verdad? Estudian la sociedad. Y ahí sí quiero detenerme un momento para que ustedes logremos entender esto. Resulta que la sociedad, las ciencias sociales no estudian a la sociedad como un conjunto de seres humanos, como una integración de elementos humanos, sino que las ciencias sociales van a estudiar
la vida social. Aspectos de la vida social. Y esta vida social se constituye en el conjunto de relaciones sociales. ¿Entiende? Relaciones sociales. Relaciones sociales entendidas estas como los vínculos necesarios y determinantes de todos los seres humanos. Y no solo de todos los seres humanos, de todos los seres animales. ¿Por qué? Porque estas ciencias sociales estudian la naturaleza gregaria de los seres humanos. ¿Qué eso de gregario quiere decir? Que vivimos en grupos. Y no es exclusivo de los seres humanos vivir en grupos. Ahora, a los grupos de seres humanos integrados constituyen la sociedad. Y a los grupos, por ejemplo, a los grupos de abejas, ¿cómo se les llama? Enjambres. Enjambres. Vale. Y a un grupo de aves volando. Parvada. Muy bien, Christopher. Y a un grupo de caballos. ¿Cómo se le llama? Elsie. Le fallamos. Ajá. Carlos. Se llama caballería. No. No. Se llama Caballeriza. patacho. Se llama patacho. Patacho. Bueno, y a un grupo de perros. Jauría. Ahí sí, ¿verdad? Y a un grupo de ovejitas. Rebaño. Y a un grupo de peces. Banco. Banco, sí. Ajá. Pues ya vieron, ellos también. Y la naturaleza gregaria implica obligadamente relaciones entre ellos. Por ejemplo, un grupo de reses, ¿cómo es que se llama? Rebaño. Manada. Y por eso, y todas las manadas y todos los seres gregarios tienen ciertas formas organizativas. ¿Me entiende? Igual el ser humano, tienen relaciones entre ellos, solo que las relaciones entre los seres humanos se llaman relaciones sociales. Y esas relaciones sociales asumen distintas formas. Y por eso las ciencias sociales estudian las distintas formas de las relaciones sociales. ¿Entiende? Y entonces, la economía es una relación social. Una relación social de carácter económico, por favor, así rapidito. ¿Qué está pasando? Comercio. El comercio es una relación social de carácter económico. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra relación social tienen de carácter económico tenemos? Exportaciones. Una relación social de carácter laboral. Industria. Las remesas. Ajá.
son relaciones económicas. La sociología, pues, estudia las relaciones entre los grupos. Relaciones de carácter ideológico. Sí, aquí faltan una cantidad. Hay relaciones de carácter ideológico y religioso también, ¿verdad? Aquellos que que pertenecen a algún grupo religioso, son musulmanes, son masones o son cristianos, pentecosteses, católicos, y todo eso. Esos son grupos son relaciones de carácter religioso. Y la antropología, la psicología, que estudia los imaginarios sociales, ¿verdad? Y toda la historia, ¿verdad? Que implica relaciones. Pues bien, entonces las ciencias sociales, y esto puntualizo, las ciencias sociales estudian la vida social, y la vida social se constituye por el conjunto de relaciones sociales de todos los seres humanos, debido a la naturaleza gregaria que tenemos, porque no podemos vivir solos, ¿verdad? Si algo nos distingue, y solo ciertos animales pueden vivir solos, pero son muy pocos, no se me ocurre a mí cuál. Ahora, los ermitaños, esos ermitaños, no crean que viven tan solos. ¿Te das cuenta entonces que las ciencias factuales, las ciencias sociales, van a estudiar un aspecto de las relaciones sociales? Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar relaciones sociales de carácter. ¿Qué relaciones sociales vamos a estudiar? ¿Qué relaciones sociales estamos estudiando? ¿Cuáles son las relaciones sociales jurídicas? Esto, muy bien. Sí, son relaciones de carácter sociales, de carácter jurídico. ¿Me entiende? Es decir, por eso estamos nosotros en el campo de las ciencias sociales. Por eso nuestra facultad se llama Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, porque y sociales quiere agregar que estudiamos un poco de economía, estudiamos un poco de sociología, estudiamos un poco de otras relaciones sociales, y las estudiamos desde el enfoque jurídico. Y entonces aquí hablo de la ciencia como un conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, susceptibles de ser articulados unos a otros. Se clasifican en formales y factuales, ¿verdad? Las formales validan sus teorías con base en proposiciones, definiciones, axiomas, reglas de inferencia, son analíticas. La matemática estudia propiedades y relaciones entre entes abstractos, números, figuras geométricas, símbolos. Y la lógica estudia los principios de demostración e inferencia válida. Las factuales están basadas en buscar la coherencia entre los hechos y la representación mental de los mismos. Las naturales tienen por objeto el estudio de la naturaleza siguiendo la modalidad del método científico. Y las sociales se ocupan de distintos grupos sociales, tanto en sus manifestaciones materiales como inmateriales. Pues bien, entonces, a estas alturas estamos entendiendo que esto sintetiza las anteriores, y por eso no. Ahora bien, a raíz de esto, entonces, la ciencia va creando sus modelos teóricos. Modelos teóricos
del conocimiento. Eso quiere decir que se establecen modelos para llegar al conocimiento de algo. Los seres humanos construyen teorías para así explicar, predecir y dominar diferentes fenómenos, cosas inanimadas, eventos o el comportamiento de los animales. Modelo es una forma de ver la realidad. Un modelo teórico es una síntesis de un fenómeno entendida como una reconstrucción racional de la información posible, como un principio explicativo de la realidad observable. Es la forma como veo, vivo y acepto un fenómeno de la realidad. Descripciones formales, herramientas científicas que relacionan elementos que están basados en hipótesis que nos ayudan a clarificar nuestras descripciones verbales de la naturaleza. La verdad en ciencia es una convención, un tener por verdadero, hasta que el aumento de los instrumentos de medida técnicas y teóricas haga necesaria una mayor precisión de la verdad. Es decir, siempre en atención a lo que explicábamos, la ciencia siempre va a tener sus modelos teóricos, siempre va a manifestar en los distintos campos en que se realiza, va a tener sus teorías, va a construir sus teorías respecto al campo específico, o sea, al objeto de estudio que ha escogido. Y entonces, por eso es que la teoría resulta siendo una parte sustancial del concepto ciencia. En ciencia se llama teoría también a un modelo para el entendimiento de un conjunto de hechos empíricos. La teoría explica esa realidad. En muchas circunstancias la teoría es vista como un modelo de la realidad. Una teoría es un sistema lógico compuesto de observaciones, axiomas y postulados que tiene como objetivo declarar bajo qué condiciones se desarrollarán ciertos supuestos, tomando como contexto una explicación del medio idóneo para que se desarrollen las predicciones. A raíz de estas se pueden especular, deducir o postular mediante ciertas reglas o razonamientos otros posibles hechos. Una teoría hace generalizaciones acerca de observaciones y consiste en un conjunto coherente de interracionalidad o de ideas. Esto trato de llevarlo a ustedes en el sentido de significar la importancia que tienen las teorías dentro de todas las ramas de la ciencia. De tal cuenta que nosotros en derecho también disponemos de distintas teorías. Y ustedes ya vieron algunos enfoques teóricos sobre el derecho, o es decir, enfoques epistemológicos sobre el derecho, el justnaturalismo, el naturalismo, etcétera. Es porque las teorías siempre cobran importancia dentro de cada rama de la ciencia. Ahora bien, entonces esas teorías se convierten en lo que se denomina en ciencia y en la vida social los paradigmas. Voy a hablar de eso hoy para que dejárselos como tarea para que nosotros averigüemos más acerca de eso y tengamos elementos para discutir
sobre los paradigmas. Particularmente nos interesa hablar paradigmas de la ciencia, pero para poderlo entender es necesario hacer alguna ejemplificación de los paradigmas. Un paradigma, fíjense que hoy aprendimos dos conceptos fundamentales. Entonces, ¿qué es epistemología, teoría del conocimiento y gnoseología? Aprendimos también los enfoques epistemológicos y ahora nos está el concepto de ciencia, de conocimiento, de investigación, de método y de teoría. Hoy nos incorporamos a un concepto bien importante dentro del lenguaje académico, como son los paradigmas. Ya más adelante les voy a explicar en el lenguaje vulgar cómo se entienden los paradigmas. Un paradigma es un conjunto coherente y relativamente autónomo de premisas referentes a un determinado modelo de hombre, que proporciona un fundamento a diferentes teorías de alcance medio y eventualmente a varios marcos simplemente teóricos. El paradigma se puede aprender o modificar en función de circunstancias lógicas de la realidad aparente, que al modificar nuestros prejuicios, emociones y fortalezas, cambiamos nuestros paradigmas. Así como también podemos moldear los paradigmas de los demás, ya que nosotros somos parte de la realidad. En síntesis, afirmamos que los paradigmas son modelos o formas de ver la realidad y cómo afrontarla. Ejemplo, prejuicios, miedos, reflejos y actitudes. Y los paradigmas de la ciencia son modelos o patrones que los investigadores adoptan para hacer ciencia, declarando qué problemas quieren investigar, posicionando las tradiciones posicionándolas en tradiciones académicas. Bueno, esto de los paradigmas es un tema álgido que yo les exhorto a ir abordando más, porque desafortunadamente nuestra clase no es para profundizar en eso, sino que vamos a entrar ya el próximo día a hablar ya del método y todo lo que implica. Pero sí me interesa que ustedes manejen el paradigma, porque los paradigmas se constituyen en las formas de percibir la realidad, que son parte del imaginario social y que se nos van imponiendo de generación en generación. Por ejemplo, voy a hablar de un par de paradigmas que nosotros tenemos. El paradigma de la buena mujer y el paradigma del buen hombre. A los hombres nos imponen el paradigma de la buena mujer, ¿no? Nos imponen el paradigma de la buena mujer, es aquella que lava, plancha, hace comida, atiende a sus hijos, que es obediente, atiende a su marido en todo, le obedece, le sirve como él quiere, y es la madre de sus hijos. Ese es el paradigma de la buena mujer. Y eso nos lo imponen en el seno familiar. Y el paradigma del buen hombre, pues el buen hombre es aquel que es trabajador, que es honrado, que no chupa, que no fuma, que no mujerea, que es buen proveedor, que cuida a sus hijos, que cela a la mujer, y etcétera, etcétera. Ese es el paradigma machista. Y que el otro paradigma del hogar es que en el hogar el hombre es el que manda, ¿no? Es un paradigma machista, que no manda la mujer, sino que manda el hombre.
Eso es un paradigma. Y los paradigmas, como creencias y como imaginarios sociales, se constituyen en muchos de los casos en los frenos al desarrollo intelectual. Y en algunos casos los paradigmas religiosos que en toda la vida social hay. Siempre tenemos, toda la vida social está llena de paradigmas. Nosotros tenemos paradigmas impuestos. A los niños se les tienen que dar carritos. A las nenas se les tienen que dar muñecas. El paradigma, ¿no? El paradigma, hasta los colores agarran, asumen géneros dentro de todos esos paradigmas que la sociedad va creando, ¿no? Y el color celeste para los hombres y el color rosado para las nenas, ¿no? Hasta eso llegamos, ¿no? Y yo les comentaba a los compañeros de la sección anterior que yo siempre he expresado mi admiración a ustedes, señoritas, y a los caballeros también, pero particularmente a las señoritas, porque la mayoría de ustedes, la mayoría, no digo todas, ¿no? La mayoría de ustedes están rompiendo el paradigma que ese machista que impera en la sociedad. ¿Me entienden? Y por eso admiro la actitud del proyecto académico que tienen ustedes sin llegar a ser abogadas, pues. Porque si van a llegar si quieren llegar a ser abogadas para ir a lavar, planchar, hacer comidas y servir a un pendejo, mejor ya no sigan estudiando. Hay que romper el paradigma. Tienen que romper el paradigma. Ustedes van a ser profesionales y ustedes ya no van a andar planchando, lavando, haciendo comida, sirviéndole a un hombre la comida. Ustedes ya son, es otro el paradigma de intelectual. Y por eso yo las felicito. Así como felicito a los hombres que tratan de manera agónica a veces, porque los hombres tenemos clavo con los paradigmas, ¿no? Los hombres tenemos el clavo de que nos rompemos el cordón umbilical con la nana, ¿no? Tenemos mamitis hasta los huesos, ¿no? Mi mamá, yo primero conocí a mi madre y después te conocí a ti. Sí le dicen a sus compañeras, ¿no? Y somos nahuilones, ¿no? Nahuilones. Y ese paradigma, como son nuestras debilidades, las encubrimos con fortalezas como de prepotencia y de fuerza, ¿no? Que solo reflejan una actitud machista que nos han ido inculcando. Nos inculcan nuestros papás o nuestras mamás, ¿no? Ese es el hombre, es el que la corona de la casa, y el jefe de la casa. Y hay unos jóvenes, y yo he visto eso, hay unos jóvenes que están rompiendo ese paradigma, ¿no? Ese paradigma ya es obsoleto, es un paradigma que no lleva a nada, ¿no? Y que a veces de ese machismo se traslada en un paradigma transgénico, ¿no? Que se pasean más en todo, ¿no? Porque de ser tan machos se vuelven homosexuales, se vuelven gay, qué sé yo, ¿no? Pero hay unos que están en la línea de romper ese cordón umbilical y entender que los paradigmas no nos ayudan a avanzar. ¿Me entiende? Entonces, las señoritas, siéntanse y perfilen adecuadamente su paradigma, ¿no? Rompan paradigmas, porque eso es lo más importante para poder avanzar académicamente. Romper los paradigmas, mucha cantidad de paradigmas que nos amarran
al retraso, ¿no? Y no nos dejan avanzar. Y por eso, en ciencia, igual pasa. Hay paradigmas que no, por ejemplo, en las universidades donde no hay investigación, el paradigma de la ciencia se ve afectado porque las universidades no crecen, porque no se rompe el paradigma, ¿no? Y eso es lo que es más importante, que me interesa del aprendizaje de ustedes, romper los paradigmas en los aspectos que nos impiden avanzar académicamente y teóricamente. Y particularmente los paradigmas religiosos, ¿no? Paradigmas religiosos sí son bien delicados, ¿no? Son bien difíciles de superar. Difícil, ¿verdad? Porque constituyen desde ahí sí, como dicen, desde chiquitos nos los van inculcando, ¿no? Si no hay algún comentario, pues les doy chance de algún comentario breve. ¿Ninguno quiere hacer ningún comentario? Sí, la diferencia. Permíteme. La diferencia ante situaciones que afectan a todos sería un paradigma. Claro, sí. Eso es un paradigma. Eso es la apatía, se convierte en un paradigma. Todo está hecho. Es la voluntad. Y así está. No se puede cambiar nada. Licenciado, pero de todos modos, los paradigmas, ahorita podemos romper algunos, pero los que se van a imponer otros. Y así vamos a salir con nuevos paradigmas, ¿no? Sin embargo, sí. Por ejemplo, a mí me preocupa que a veces nos hemos perdido en cuanto a ampliar nuestra manera de pensar en ese sentido, porque está bien romper paradigmas para ampliar nuestro pensamiento, pero claro, el problema es que a veces se rompen los paradigmas, pero para cerrarnos en un pensamiento. Claro, a veces yo digo, mira, los muchachos de hoy, sabrá que los muchachos de hoy a veces no tienen ni criterio. Ajá, sí. Sí, fíjense que una de las cuestiones más importantes y que ha afectado a la generación del millennials, que se dice, es el hecho mismo de que les impusieron un paradigma tecnológico que no lo explican, no se lo explican ellos. Y entonces eso, como dice Rafael, causa una desorientación enorme, ¿no? A mí como me preocupa ver los jóvenes en esos juegos electrónicos, ¿no? Ahí pasa con el celular. Que eso es perder el tiempo, pues. Si eso están hechos para perder. Imagínense que hicieran una formación de un paradigma para ganadores, eso no hay, no se los promueven. Eso es para tener la mentalidad de perdedores siempre, ¿no? Sí, Rosy. No, licenciado, tal vez también, digamos que eso en ambos sentidos o sexos, ¿verdad? Pero voy a hablar de la mujer. En el paradigma que nos inculcaron y que tratamos de romper en cuanto a la sumisión y la forma como nosotras mismas nos miramos en relación a los hombres, hablando de la desvalorización, el romper completamente, no tener lineamientos claros y no
romper paradigmas más valores ha llevado a un irrespeto total, creo, hacia la otra contraparte, ¿verdad? Igualmente en la crianza de los hijos, y voy apartando ese tema, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que tienen que empoderarse y que tienen que hacer valer su opinión, y tienen que tener criterio propio y que tienen que ser críticos, nos olvidamos de inculcarles a ellos también el respeto y el callar sus opiniones cuando otra persona está hablando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vemos ahora? Precisamente en esta pandemia, niños que no respetan a sus maestros, que no respetan el orden de la palabra, que son abusivos con las autoridades. Entonces, en fin de romper ciertos paradigmas para según avanzar en nuestra sociedad o hacernos menos esclavos de algo y más libertades, nos olvidamos de los valores, que tenemos que seguir inculcando, romper paradigmas que nos esclavizan, pero también ir inculcando a la par valores, ¿verdad? Claro, sí. Eso es importante, en principio, porque ya he terminado el contenido. Sí, no hay ningún inconveniente. El rompimiento de paradigmas implica, como decía Rosy, una nueva cosmovisión. Por ejemplo, las señoritas que ahora están estudiando Derecho, que van a ser abogadas, pues tienen que tener una nueva cosmovisión la cosmovisión de una mujer profesional, pues, con un sistema de valores que no los puede abandonar por el rompimiento del paradigma, pero que implican el despegue, el desprenderse de los paradigmas que impliquen ataduras de desarrollo, pues, que impidan el desarrollo en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que esto lo vamos a poder seguir platicando el próximo día. Ya les dejo en el tintero algo del paradigma para que ustedes lean algo de eso y que el próximo día pues tengamos la oportunidad de platicarnos más hoy. Y les deseo muy feliz tarde y les agradezco mucho su atención. Y particularmente